A ver, Alejandro Calle, ¿en qué parte me he quedado? Estamos en el subtítulo La cláusula por liquidación de la patronal. Bien, perfecto. Entonces proseguimos avanzando. Ustedes apunten. También la extinción del contrato de trabajo se da por clausura, por liquidación de la patronal. Se aplica el artículo 15 de la Ley General del Trabajo que regula esta forma de extinción y que es atribuible a la voluntad del empleador. La clausura jurídicamente es un acto administrativo por medio del cual se impide o se suspende las actividades o el funcionamiento de un establecimiento de trabajo. La liquidación, desde el punto de vista del Código de Comercio, es un conjunto de actos orientados a la extinción de la sociedad y en este caso del establecimiento de trabajo específicamente. De tal manera que aplicando el artículo 15 de la Ley General del Trabajo, procede la indemnización por tiempo de trabajo a favor del trabajador. Tema número 4. Extinción del contrato individual de trabajo por voluntad del trabajador. Extinción del contrato individual del trabajo por voluntad del trabajador. Punto 1 de avance. Despido justificado. Punto 1 de avance. Despido justificado. Apunte. La extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador da a entender que es el proceder, que es el actuar del trabajador lo que genera la extinción de la relación laboral. En estas formas no interviene la voluntad del empleador. Y el despido justificado es la primera forma de extinción por voluntad del trabajador. Concepto de despido justificado.
Se entiende por despido justificado aquella desvinculación laboral a partir de una causal de despido. Lo justificado implica que se obra según justicia o según la ley. Eso significa que el trabajador debe incurrir en una causa de prohibición para ser despedido. Principios del despido justificado. Principios del despido justificado. Primer principio. Principio de causalidad objetiva y psicológica. Principio de causalidad objetiva y psicológica. Se trata de aquella relación de causa y efecto entre el hecho constitutivo de la falta y el despido. O sea, se termina el contrato producto de un hecho que justifique la separación del trabajador. Ejemplo, el trabajador fue sorprendido robando materia prima. Esa es la causa legal para su despido justificado. Segundo principio, principio de actualidad. El principio de actualidad implica que el empleador optará por el despido de una forma oportuna, de una forma contemporánea a la falta que se ha producido. Ejemplo, si el trabajador fue sorprendido robando en diciembre del 2022, debe despedirlo en la misma fecha de diciembre 2022. No lo puede despedir en diciembre del 2030, porque no sería oportuna ni contemporánea
la desvinculación laboral. Vamos con el tercer principio. El tercer principio se llama principio de proporcionalidad. Principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad plantea que la sanción disciplinaria que se aplique debe ser acorde a la medida y a la gravedad de la falta. O sea, debe existir un equilibrio racional entre la sanción y la falta. Ejemplo, si un trabajador es sorprendido robando, procede con la sanción del despido justificado, procede la pérdida de los beneficios sociales no consolidados, la pérdida de los beneficios sociales no consolidados. Pero no es proporcional, pero no es proporcional la sanción de despido cuando el trabajador no saluda a su empleador. Punto de avance, causas de despido justificado. Causas de despido justificado. Se aplica el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo. Primera causa de despido justificado. Despido justificado por perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Despido justificado por perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. ¿Y se puede volver a repetir, por favor? Con mucho gusto, despido justificado por perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Si ustedes ven el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, está precisamente ahí esta causal. Bien, apunte. El perjuicio material se conoce como sabotaje laboral e implica una conducta dolosa del trabajador por el cual destruye, inutiliza los instrumentos de trabajo de la patronal. Jurídicamente, el perjuicio es detrimento, es
deterioro de los instrumentos de trabajo de la patronal. La expresión instrumento de trabajo es equivalente a herramienta, máquina, utensilios de trabajo. Por ejemplo, vehículos de la empresa, computadoras personales, teléfonos corporativos, etc. Segunda causa, Licenciado, ¿podría volver a repetir, por favor? eh, ¿todo o qué parte? No, licenciado, desde la palabra instrumentos, ahí me quedé. por Muy favor. bien, decíamos que instrumentos es equivalente a herramienta, máquina, utensilio de trabajo. Ejemplo, vehículos de la patronal, computadoras personales, teléfonos corporativos y otros. Segunda causa, despido justificado por revelación de secretos industriales. Despido justificado por revelación de secretos industriales. Apunte. Secreto industrial es aquel conocimiento técnico que se guarda confidencialmente por quien lo posee y es susceptible de ser aplicado en el comercio o en la industria. Y generalmente no es conocido por la totalidad de las personas. Un secreto es una protección sigilosa, una protección en reserva de un dato que no se desea hacer conocer. Específicamente, la falta consiste en que el trabajador pone al descubierto los secretos industriales que le confiaron o que posee. Revelación que puede causar un perjuicio o no a la patronal. Tercera causa, despido justificado por omisión o imprudencia que afecten a la seguridad, a la higiene industrial. Primer concepto, omisión.
Jurídicamente, la omisión es no hacer teniendo el deber jurídico de hacerlo. Omisión es no hacer teniendo el deber jurídico de hacerlo. Segundo concepto, imprudencia. La imprudencia es la realización de una conducta sin observar el deber de cuidado. En tercer lugar, la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar establece en el artículo séptimo, numeral cuarto, que una de las principales obligaciones que tiene el trabajador es comenzar su labor examinando los lugares de trabajo, examinando el equipo a utilizar con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos. Este artículo 7 impone el deber jurídico al trabajador de examinar estos lugares y los equipos. Cuando el trabajador no realiza este deber jurídico, comete una omisión que afecta a la seguridad, que afecta a la higiene industrial. Aplicando el mismo artículo, cuando el trabajador verifica el lugar del trabajo, verifica el equipo antes de realizar su actividad, pero lo realiza de una manera desorganizada, de una manera desatenta o con mucho descuido, y se produce una problemática de seguridad o higiene industrial, cometió una imprudencia. Cuarta causal, despido justificado por incumplimiento total o parcial del convenio. Despido justificado por incumplimiento total o parcial del convenio. Ustedes escuchen la explicación. Vamos a ver de qué trata el tema del despido justificado. Cortés Paucara. Primero va a resumir en qué consiste el despido justificado. Nos va a hablar de los principios del despido justificado y nos va a hablar de las causas. Adelante. Buenas, licenciado. Pues el despido justificado son cuando el trabajador cuando el trabajador hace cosas malas por la empresa. Por ejemplo, si revela eh, los secretos de la empresa o no, o puede ser también de forma de él de que llega tarde o no cumple el trabajo hecho
pide el patronal. Eso Bueno, sería te un... pido que pongas atención a la clase. Tu video revela que estás ahí jugando. Bien, jóvenes. A ver, despido justificado. Quiere decir que la separación de la patronal es justa, es correcta, es adecuada, es legal. Por eso es justificado. Por eso depende de la voluntad del trabajador y no depende de la voluntad del empleador. Cuando un trabajador ingresa a una patronal, se somete a las reglas de disciplina de la patronal. Por eso es importante que usted cuando ingrese a la patronal pida reglamentos, pida normas de prohibiciones, etcétera, para que usted sepa qué está permitido y qué está prohibido en la patronal. De tal manera que cuando estamos frente al tema del despido justificado, quiere decir que hay una justa causa, una causa legal que la propia Constitución y la propia ley y el propio Estado pone para poder separarnos de un trabajador. A ver, una pregunta, jóvenes. Si su parejita de usted no vino a la cita porque supóngase que su papá estaba muriendo, ¿era justa o era injusta que no haya ido a la cita ese día? Era justa, licenciado. Era justo. Bien, ¿no ven? O sea, era justo que no vaya porque estaba muriendo su papá y necesitaba auxiliarlo. ¿Y usted lo puede terminar al noviecito, al chiquito por esas razones? No, licenciado. No se No, puede. listo. Ahora, imagínese usted el caso. Usted quiere ir a una fiesta el 21 de septiembre con su parejita y le dice que no puede. Y usted acepta una fiesta de sus amigos, de sus amigos, y se va a otra fiesta y lo encuentra a su noviecito, a su noviecita, y bailando, abrazado con otra persona. ¿Justa causa para separarse o no? Sí, licenciado, es muy justo. Muy bien. Lo mismo pasa en materia laboral. Hay conductas que el trabajador no ameritan su despido y hay conductas que sí ameritan su despido. Entonces, cuando se aplica el tema del despido justificado, tres principios: causalidad objetiva, principio de actualidad y principio de proporcionalidad. Causalidad objetiva, que nos despiden por una causa que está legalmente establecida en la ley. Por eso es objetivo, porque no depende de la voluntad del empleador ni del trabajador, depende de la voluntad de la ley. El artículo 16 dice: aquella persona que ha sido sorprendida hurtando, robando, apropiándose indebidamente de cosas, entonces, pues da lugar a su despido. Causa y efecto. El trabajador cometió un robo, es la causa, y el efecto es su despido. Inclusive yo dije ahí pierde el tema de los beneficios sociales no consolidados. ¿Qué significa eso? Significa que si el trabajador tiene 18 años de antigüedad, 15 años se paga sus beneficios sociales y 3 años ya no, pierde esos 3 años. Por eso dice, salvo que se trate de quinquenios consolidados. ¿Qué quiere decir el principio de actualidad? Quiere decir que usted verificó la falta y debe aplicar el procedimiento sancionatorio. Si la falta es del 2022, en diciembre, usted debe procesarlo máximo hasta enero o febrero. Pero no lo puede procesar después de 30 años, ¿se da cuenta? Después de 30 años no lo puede procesar usted. O sea, inclusive ya no hay actualidad, ¿se dan cuenta, no ve? No hay actualidad. Si usted, por ejemplo, vio que su parejita lo traicionó el 21 de septiembre del 2021 y usted se casa, después de 20 años no va a decir, pero el 21 de diciembre, el 21 de septiembre de hace 20 años atrás vos me has traicionado, ahora por eso me divorcio, así, no, no va. Ya no hay actualidad, ya no hay importancia inclusive del acto que se ha realizado, etc. Lo propio sucede en materia laboral. El trabajador hurtó, robó o incurrió en una de las conductas que dice el artículo 16, debe inmediatamente procederse con la actividad de sanción al trabajador. Principio de proporcionalidad. Aplique, dice, ¿no? Aplique la sanción adecuada, la sanción racional, equilibrada, conforme a la falta. Puede haber una conducta inmoral.
puede existir una conducta inmoral en la patronal. Por ejemplo, la conducta inmoral puede ser que sin querer uno de los trabajadores que está trabajando le roben un beso a un trabajador. Ahí usted está trabajando como secretario, secretaria, etcétera, y uno de esos se aventura ahí y le arranca un beso de esos. Y justo su empleador lo pesca a usted ahí con labios pegados. Y el empleador dice, pero ¿qué pasa aquí? Conducta inmoral. Yo no lo he contratado a usted para que se esté besando. Yo lo he contratado para que trabaje usted. ¿Mm? Entonces, bueno, no se genera el tema del despido porque ha sido una conducta que usted no lo ha generado. Más bien a usted le han afectado con esa conducta. Entrar un día a la patronal y no saludarlo al empleador. ¿Por qué? Porque lo ha confundido con un compañero. No lo ha visto. Se ha acercado usted a su empleador, le ha dado un golpe en la espalda pensando que era su amigo. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que el papá se parece mucho al hermano mayor por la espalda? ¿O la hermana mayor se parece por la espalda a la mamá, etcétera? Bueno, alguna vez pasa eso, cuando el hermano mayor se parece al papá por la espalda y uno se acerca y dice, ¿cómo es, viejo? ¿Dónde está nuestro papá? Y se da la vuelta y es tu papá, ¿no? Pero son circunstancias que no ameritan una reacción fehaciente de tu papá, de decirte, eres un maleducado, ahora estás castigado, no pasa ese tipo de circunstancias. Por eso dice el principio proporcionalidad. Debe ser adecuada, debe ser equilibrada la sanción que se vaya a imponer. La primera causa del despido justificado es el sabotaje. El sabotaje, jóvenes, viene de sabot. Sabot era una palabra sueca. El sabot es una tabla, es una madera que se utiliza para moldear los suecos. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, aquellos sombrereros que planchan sombreros? Por ejemplo, para el Gran Poder están planchando sombreros, etcétera. ¿Conocen? ¿Han visto que tiene la forma de un sombrero eso de madera? Sí, licenciado. Ese es el molde, ¿no? Ese es el molde. Entonces, en tiempos pasados, para hacer los suecos, se utilizaba un molde de madera, era como piedra. Entonces, un día el trabajador se cansó de las promesas del empleador, le colmó tal la paciencia que agarró uno de los suecos que era muy pesado y le tiró al empleador, le tiró a las máquinas, etcétera, lo destruyó todo. De ahí viene sabotaje de sabot. Ahora, esta conducta está en el artículo 16. El artículo 16 dice claramente que el trabajador cause un perjuicio material de forma intencionada en los instrumentos de trabajo. Me riñó tanto el empleador el día viernes que el día sábado me revoltijé en la cama todo el día por el dolor que me causó que ese empleador me maltrató tanto, que el día domingo me perdoné ante la iglesia para hacer lo que iba a hacer el día lunes, y el día lunes fui con mi flash bien infectado de virus, etcétera, y puse al principal equipo mi virus y se arruinó todo el sistema de la patronal. ¿Merezco o no merezco el despido por sabotaje? Se merece, licenciado. Merece el despido por sabotaje. ¿Mm? Estoy cansado de mi patronal, etcétera, y los pernos de la cisterna que saca el producto yo los desentornillo. Los desentornillo, sale la cisterna, 2 cuadritas, se sale la llanta, explota la cisterna. ¿He causado o no he causado sabotaje a mi patronal? Hemos causado. ¿Y creen ustedes que la ley los va a respaldar a ustedes? Ah, qué bien, ustedes trabajadores tienen estabilidad laboral, no los van a despedir. La ley dice, no, si usted ha cometido sabotaje, pues aténgase a las consecuencias. O sea, cualquier conducta en perjuicio material de un instrumento de trabajo de la patronal, inclusive de las propias mercancías, dice el reglamento, genera el tema del despido. Usted no puede hacer nada ya en esa cuestión. Si usted corta, por ejemplo, los cables de electricidad para no querer trabajar, ¿ha hecho sabotaje o no ha hecho sabotaje? Sí, sabotaje. Ha habido sabotaje. En nuestras épocas, cuando yo fui estudiante de Derecho, nosotros dábamos exámenes orales, nunca dábamos escritos. Y falso, verdadero, imposible todavía. De subrayado nunca. Ni por el Día del Estudiante nos daban eso. Todo era exámenes orales, porque nos tenían que preparar hasta en vocalización, todas.
Había siempre gente que no estudiaba en nuestras épocas. Nosotros bien preparados para el examen, el profesor todo gallardo ingresaba con sus bolos para sortear, etcétera. 7 de la noche hasta las 12 de la noche dábamos exámenes. 7 de la noche y uno de esos compañeros sale afuera y empieza a cortar los cables de electricidad y se corta todo el sistema de luz de nuestra facultad. ¿Cometió sabotaje o no cometió sabotaje? Ha cometido, licenciado. Ha cometido sabotaje. Toda la gente se rió ese día, ese mal estudiante también siempre se jactaba lo que yo le he hecho al profesor, etcétera. Y ahora ustedes ven en la vida profesional, ese señor no tiene el resultado que ese profesor quería que tengamos. Ese señor está por ahí apenas trabajando. Muchos de los que hemos sido conscientes, hemos trabajado bien, tenemos un buen trabajo, etcétera, ¿no? Tenemos una buena oficina, todo eso. Entonces, el sabotaje genera ese tipo de perjuicios materiales a la patronal y lógicamente le genera también a usted un perjuicio. Sería lindo que en su currículum de usted diga despedido por haber saboteado a un empleador. O sea, ¿lo vuelven a contratar a usted si se enteran que usted ha sido despedido por sabotaje? No, licenciado, yo no. En la No. secretaría no. Imposible, ¿no ve? Imposible. Un día en una universidad ahí distinta en donde trabajábamos varios abogados, apareció uno de esos abogados que tenía aproximadamente 1,80 m de estatura, tenía cabellos castaños y tenía ojos verdes. Y todas las chicas decían, oh, qué lindo es pasar con ese, uy, yo sí me casaría con ese docente, etcétera, ¿no? Bueno, una conducta poco ortodoxa. Pero nadie sabía que ese señor había asesinado a sus 15 años a su novia. Lo había descuartizado, le había cortado el cuello, le había hecho volar todo. A la pregunta, ¿no? Esas chicas que estaban diciendo, ah, qué lindo sería casarse con ese profesor de ojos verdes. Si supiera que a su novia a sus 15 años lo ha descuartizado, ¿tendría la misma opinión o ya no tendría la misma opinión? Ya no, licenciado. Ya no, pues ya no. Por eso es importante el tema del antecedente también que va a tener el trabajador. Es importante que su antecedente diga, ¿no? Compañero Calle Poma Alejandro es buen trabajador. Si se ha retirado de la patronal es porque él ha presentado su renuncia o porque la patronal se ha cesado, pero nunca él lo han despedido, nunca lo han votado porque ha sido un mal trabajador, etcétera. Entonces, efectos que tienen el tema del despido. La segunda causa dice claramente, revelación de secretos industriales. Entonces, un secreto es algo que se guarda sigilosamente, algo que se guarda en reserva. Y si es industrial, quiere decir que tiene aplicación básicamente al comercio o aplicación en la industria. Hay algo siempre que hace que un producto sea especial y que muchos no lo pueden obtener. ¿Han escuchado ustedes, no ven? ¿Por qué la sopa de la mamá es mucho más deliciosa que la que usted prepara? ¿Y por qué de la mamá es más rica que el de la abuela? O de la abuela es más rica que el de la mamá, etcétera. Porque Por sus tiene secretos, secretos. ¿Tiene qué? sus secretos, su forma Tiene de un hacer, secretito, un secreto tiene la su mamá, forma. algo siempre hace que su ají de fideo sea delicioso. En cambio, usted dice, a ver, yo voy a hacer ají de fideo al estilo de mi mamá, usted agarra fideo, le pone arvejas, le pone ají, todas esas cuestiones, y de repente uno prueba, ah, qué bien se ve este ají de fideo, y prueba, pero que le falta algo a esto, no sé, algún sazón le falta. Y la mamá no le enseña todos sus secretos a usted. La mamá puso un cubito Maggi por ahí de costillas de res o de pollo, etcétera, y le pone que le da un sabor, o le pone por decirles, una guacataya, etcétera, cosas que usted ni siquiera se imagina que le ha dado un buen sabor, etcétera. Pero hay algo secreto en la actividad. ¿Por qué, por ejemplo, el pollo de la garita no tiene tanto éxito como el pollo Copacabana? Porque tiene su secreto. Claro, a ver, dígame usted, ¿es lo mismo comer un pollo en la garita que comer en la brostería Copacabana, en pollos Copacabana? No, No, licenciado. no, Es no. distinto. Eso ya es hasta cadena industrial, ¿no es cierto? Es cadena industrial inclusive. Entonces, en materia laboral también pues hay secretos industriales. Y un secreto se reserva, por eso es secreto, porque es confidencial, no todos pueden conocer.
Ahora, si el trabajador conoce el secreto y luego lo revela, ya estamos. Ha cometido una falta y lógicamente se lo debe despedir. No sé si ustedes se acuerdan de la llamarada Homero y la llamarada Moe, Sí, ¿sí? Estaban a Sí. punto de pagarle no sé cuántos millones de dólares para saber cuál era el secreto de esa bebida, que ese tal Homero empieza a gritar y a revelar que el secreto era un tónico de jarabe, ¿no? Entonces ahí uno ya sabía, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces ven ustedes que si el trabajador revela esos secretos industriales, está sujeto pues, al tema del despido, no hay más que hacer. Ahora, el despido por omisión e imprudencia, dos cosas distintas, una cosa es omisión y otra cosa imprudencia. Omitir significa no hacer cuando usted tiene el deber jurídico de hacerlo. Quiere decir que la ley le impone una obligación y usted no hace la obligación. Cuando yo soy profesor de psicología, porque ustedes deben saber que yo soy profesor de psiquiatría y de psicología, cuando yo expongo estas temáticas, bien claramente le digo al que esté escuchándonos, la primera sintomatología de la persona que es imprudente, que realiza conductas omisivas, es eso. Licenciado, no he podido venir el día de hoy porque mi computadora se ha caído. Licenciado, el día de hoy no he podido presentar mi trabajo. ¿Por qué? Porque mi mamá se ha enfermado. Licenciado, ¿nos puede dar una prórroga para estudiar? Licenciado, ¿puede suspender el examen? Licenciado, ¿me puede dar otra oportunidad para presentar el trabajo? Esas son las primeras sintomatologías de la conducta de omisión y de imprudencia. Esas son las primeras conductas que aparecen. Claro, en el sistema universitario usted, bueno, les daríamos oportunidad, son jóvenes todavía, a ver, ya, adelante. Tal vez el joven se parece mucho a mi hijito, a mi sobrinita. Ay, pobre joven, le daremos una oportunidad más. O este señorita se parece tanto a mi hijita, la más querida. Ya le daremos esa oportunidad. El otro día una señorita se pone a llorar en la pantalla. Estaba a punto de desmayarse y yo tuve que dar luz verde para que presente su trabajo. Pero lo hice no porque era correcto, sino no quería que se desmaye en plena cámara, ¿no? Porque ya estaba desmayándose. Cuando le dije, está bien, va a presentar, se ha recuperado, ya no estaba desmayándose. Entonces, ustedes vean que omisión e imprudencia. Cuando usted dice, por ejemplo, su empleador le encomienda y le dice, señor, usted va a pagar esta luz a las 3 de la tarde en punto, y usted está, ay, tengo un deber a las 3 en punto a pagar, pero no importa si a las 3:05 apago, no hay problema. No, 3 en punto ya se incendió toda la patronal. Y usted dice, yo no he cometido el incendio. Pero usted tenía la obligación pues, de apagar la palanca. No ha bajado la palanca usted y por culpa de que usted no ha bajado la palanca, pues se quemó toda la patronal. Omisión. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, vamos a poner un ejemplo para que ustedes mejor entiendan. Cuando ustedes son bebecitos, cuando son chiquitos, ¿la mamá les amamanta o no les amamanta? sí, ¿Correcto? licenciado. Sí, Ahora, Licenciado. ese es un deber de la madre. Toda mamá tiene que cuidar a su hijo, tiene que alimentar a su hijo. Ahora, póngase el caso de aquella mamá que tiene su hijito y lo abandona en un basurero. No lo está matando al hijo, no lo está agarrando del cuello, pero está incumpliendo un deber de alimentar a su hijo, ¿sí o no? Eso es omisión, eso es omisión. Ahora vamos a hablar de imprudencia. Dice, imprudencia es realizar un acto con inobservancia del deber de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que usted haga en su vida debe estar bajo el cuidado. La teoría del cuidado, del deber de cuidado son hojas y hojas. Hay que determinar cuántos deberes de cuidado existe, etc. Pero de manera general, usted en su proceder, en su caminar, en su hablar, en su decir, debe tener cuidado. ¿Qué es el cuidado para la ley? Es el promedio intermedio de un hombre prudente. Sería, por ejemplo, imprudente que usted el 24 de diciembre salga a la comercio con las tijeras de Freddy Krueger en sus manos y esté moviéndolos de izquierda a derecha en plena comercio. A ver, ¿sería conducta prudente o imprudente? Imprudente. 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 Es conducta imprudente manejar una moto, llevar atrás a nuestra esposa y a nuestros 2 hijos adelante. ¿Es una conducta imprudente o no? Es una conducta imprudente. Sí, No se Aunque debe. digan, imprudente. ¿no?
aunque diga el motociclista, pero qué cosa, no he causado ningún daño, pero es una conducta de imprudencia. A ver, cuando una ambulancia está corriendo, se abre paso y por detrás el minibusero empieza a correr detrás de la ambulancia, ¿está cometiendo una imprudencia o no está cometiendo una imprudencia? Se lo está Sí, cometiendo. Está cometiendo. Claro, porque el código de tránsito dice nadie puede ir detrás de una ambulancia. Y los minibuseros ven que se ha abierto paso la ambulancia y por su detrás se mete, corriendo, igual que la ambulancia. Y para el conductor, oh, has visto, a estos les he ganado, has visto que yo soy el papá de la conducción y todo lo demás. Pero su conducta es imprudente. ¿Qué pasa si en la ambulancia sufre un accidente, se sale el paciente por detrás con su camilla y todo? ¿Y qué va a hacer el que está corriendo por detrás de la ambulancia? ¿Va a frenar o lo va a pisar al paciente? Lo va a pisar, Lo va a licenciado. pisar, pues son conductas imprudentes. Le puedo decir yo a mi hijito de 3 años, pásame la leche que está hirviendo ahí. La leche está hirviendo y le no, puedo pedir que me pase esa leche que está ahí. Apenas está estirándose de 2 piecitos el pobre niño. No se puede porque se puede quemar, licenciado. Muy Es bien, no, es imprudente. licenciado. conducta imprudente. Ahora yo les voy a mostrar el ejemplo de imprudencia que ustedes cometen en su vida normal y cotidianamente. Planchar con la televisión al frente. ¿Han planchado alguna vez su ropa con la televisión al frente? ¿Le han visto a la mamá que está planchando la ropa y su televisor está ahí al frente? Sí. Nunca han visto algo de eso y si han visto, esa es una conducta imprudente porque ambos tienen imanes. La plancha se va al televisor, el televisor explota como una bomba. ¿Y quiso la mamá hacer explotar el televisor? No, nunca quiso, pero es una conducta imprudente. Hablar, hablar por hablar, porque wow, nos consideran bien, monólogos nos consideran. Que sabías que el licenciado es así, que sabías que el licenciado es asá, etcétera. ¿Conducta imprudente o no es conducta imprudente? Es Es conducta Imprudente. imprudente. Ah, la compañera Ana, ¿sabías que la compañera así lo he visto en este local, que así, etcétera, así se ha comportado y todo lo demás? Conducta prudente, conducta imprudente. El Código Penal dice, nunca se puede difundir la condición personal de los sujetos. Por más que usted pueda pensar que está siendo gracioso, está haciendo bien las cosas, no, son conductas imprudentes. Ahora, ¿cómo se plantea esto en materia laboral? Omisión e imprudencia. Está vinculado con lo que viene a ser la seguridad y la higiene industrial. Dice claramente la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar que cuando el trabajador ingresa a su patronal debe verificar los instrumentos, debe verificar el lugar del trabajo. ¿Qué pasa si está chispeando el equipo de computador? ¿Qué pasa si está chispeando? ¿Usted debe seguir trabajando o debe reportar a su empleador? Tenemos que Reportar. reportar. Hay que Reportar. reportarse al empleador, decir, señor empleador, así está esto generando chispas, no sé si es necesario que usted haga reparar. Ahora, si usted, por ejemplo, teniendo ese deber, porque la ley le dice a usted, tiene el deber usted de revisar y comunicar, no lo hace, su culpa es de usted, pues. Usted ha cometido omisión. Pero usted se va a acordar de esta clase seguramente y está chispeando el computador así y va a decir, el licenciado ha dicho que tenemos que reportar esto, voy a reportar. Y ahí justo aparece la chica que tanto usted quiere hablar y tanto desea que le hable. Y le dice, hola, ¿cómo estás, Alejandro? Y el Alejandro empieza a tener corazoncitos en los ojos y se olvida de la chispeada y todo lo demás, mientras, ¿y me puedes aceptar a una invitación este sábado? Sí, cómo no, y ya se ha incendiado la patronal. Él tenía que hacerlo, él tenía que omisión y todo lo demás, pero no, ahí se ha descuidado su deber de cumplir, ¿no? Simplemente ha dicho, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Se dan cuenta cómo se generan las imprudencias, cómo se genera la omisión? Por más que les cueste, jóvenes, a ustedes tiempo y todo lo demás, cumplan dentro de lo que es cabal. Si su tarea es para el 4 de octubre, presenten el 4 de octubre. No se generen esta conducta de omisión, de imprudencias, porque en el trabajo, miren, ustedes les cuesta el trabajo, les cuesta los beneficios sociales. Y si son servidores públicos, los van a llevar a procesos penales graves. Espero que esta clase sea reflexiva, pese a que hemos avanzado esta partecita. Espero que lo hayan captado muy bien.
y les haya gustado un poco la exposición de el despido justificado. Nos estamos quedando en cierta parte del despido justificado. Ahora vamos a proceder a la defensa de los trabajos. Carolina, ¿estás ahí? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué grupos tenemos? Sería seguridad social a corto plazo, doctor. ¿Solamente a corto plazo? ¿Tengo programado o estamos llamando simplemente colectivamente? ¿Programado? Colectivamente, doctor. Ah, colectivamente. Sí, doctor. Entonces, que la anterior clase, ¿qué grupos han expuesto, Carolina? Creo que hasta el tercer grupo, algo así. Hasta el sexto grupo ya se avanzó, doctor. Hasta el sexto grupo hemos avanzado. Sí, Entonces, ahora principios de corresponde el referencia. séptimo grupo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Seguridad social a corto plazo. Muy bien, voy a habilitar mi planilla de evaluación. Les pido un segundito. Seguridad a corto plazo. Habilítense. ¿Estás en actividad, Carolina, o das lectura a los estudiantes? Estoy normal, doctor. ¿Les Muy bien. llamo? Entonces, convocarlos empezando por el último estudiante, no por los de adelante. Está bien, doctor. Entonces, está. Ya, Mendoza, Mamani, Ruth, Abigail. Ya que esté Presente, habilitado el licenciado. equipo, Carolina, ya sabes. Sí, doctor. Tiene que alejarse de la cámara 3 metros y tiene que estar parado. Licenciado, buen día. Señorita, buen día. ¿Está ya ¿Está bien lista? ahí? Sí, sí, doctor. Está. Levante la mano, por favor, ten la gentileza. Ah, Bien, estás allí. Ya te podemos ver. sí, licenciado. Mendoza. Mendoza, ¿por qué se llama seguro a corto plazo? Porque el tiempo de este seguro es menor a un año o es de un año. ¿Menor a un año o es de un año? Sí, ¿Podría decirse que es seguro a corto plazo porque la atención es inmediata o no? sí. ¿No? Por eso es seguro a corto plazo, porque la atención es de forma inmediata. Estamos de acuerdo hasta ahí. Bien, vamos a ver ahora acerca de lo que viene a ser el seguro de enfermedad común. Primero nos vas a decir qué se entiende por salud y luego qué se entiende por enfermedad. Eh, la salud es el estado en que uno se encuentra. ¿En qué estado? Se encuentra. ¿Pero qué tipo de estado? Puede ser saludable, bien. No es correcto. ¿Por qué cree que usted es sana en estos momentos? ¿Por qué cree que usted está sana? Porque no estoy enferma. No, eso sería ilógico, ¿no ve? ¿Por qué cree que está sana? Mm, ¿Porque tiene un bienestar o tiene un malestar? No presento ningún síntoma de estar enferma o tener alguna dificultad. Por eso te decía, ¿no? Sí, O estás con un bienestar o estás con un malestar. bienestar, Entonces la salud el bienestar. es un estado de bienestar, ¿no ve? Es un estado de bienestar, es un estado de equilibrio que tiene el ser humano en el funcionamiento del sistema personal. Ahora, ¿qué será la enfermedad? También es un estado, pero es un estado de malestar. Ya, pero más específicamente, la Organización Mundial de la Salud da una definición de lo que es la enfermedad. Mm, Está bien, es un malestar, pero un malestar, ¿por qué? Porque hay qué.
Algo tiene que Sí. estar pasando en los sistemas fisiológicos. ¿Qué está pasando en los aparatos y sistemas fisiológicos para que haya enfermedad? Puede ser alguna deficiencia o dolor. eh, Eso, licenciado. Más o menos. A ver, hablamos acerca de los seguros a corto plazo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Si puedes enunciar los seguros a corto plazo. Carolina, ¿cuántos integrantes son? Doctor, son 9, doctor. Perfecto. Estamos hablando primero del seguro de Y enfermedad común, ¿está bien? enfermedad común Luego, ¿qué más? de accidente de trabajo Ya. Otro y estudiante, Carolina. Carolina, otro estudiante. Está bien, doctor. Fabricio Sumi Guarachi. Buenos días, licenciado. Su apellido es, buenos días, joven. ¿Es Fabricio su apellido, Carolina? No, doctor, sería Sumi Guarachi, porque está mal escrito. Sumi Guarachi. Bien, Sumi, ¿ya está en posición, Carolina? Tiene que alejarse un poco más. No creo que pueda alejarme mucho, pero Ahí está. ¿Listo, Carolina? Sí, doctor. Muy bien, estamos hablando del seguro de enfermedad, de enfermedad común. ¿Qué personas están protegidas por el seguro de enfermedad común? pueden estar protegidos la persona común en sí, los trabajadores, los empleadores y Ya, también, primero está protegido el trabajador, hasta ahí aceptamos. Luego, también puede estar afiliado un familiar del trabajador. muy bien, el grupo familiar. Ahora especifiquen el grupo familiar quiénes. A ver, puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser, a ver, esposa, el hijo. Con relación al hijo, edades para ser beneficiarios. Bueno, entonces, al tema de los hijos, creo que hasta los 18 años se los puede considerar y luego hay que reafiliarlos. Pasado de eso, ah, después de los 18 años, ¿desde qué edad ellos van a ser afiliados? ¿Desde los 8, 7 o 6? No me acuerdo muy bien de eso, licenciado. Hasta los 25 años, ¿no? Sí, ¿O no es correcto? no estoy muy seguro, licenciado. Pero ¿ha escuchado hablar que cuando el hijo estudia y luego no estudia, etcétera? Ah, sí, sí. Hay distintos Bueno, seguros son para las los hijos. cuestiones, ¿eh? También hay un seguro en un tipo de universidad para que el estudiante pues, reciba atención médica. Y a ver, sobre cuando estudie, cuando no estudie. A ver. Mm, Cuando no estudia el hijo, ¿hasta cuántos años puede ser beneficiario? Si no estoy mal, hasta los 25. Eso es cuando estudia, ¿no? Mm. Carolina, otro joven estudiante. Está bien, doctor. Eh, Loza Villalobos Mayerly Alejandra. Presente, licenciado. ¿Está ya, Carolina? Tiene que alejarse de la cámara. Ya se dejó la... Tiene que estar parada y alejarse un poco más. Está muy cerca. Ya, Ahí. ya está, doctor. Muy bien.
¿Qué características tiene el seguro a corto plazo, señorita? Las características del seguro a corto plazo em, es que prevé, más bien, prevé las contingencias de la vida y del trabajo. Por ejemplo, de un trabajador que se accidenta en su trabajo, digamos, se ha roto el brazo o alguna enfermedad, es lo que prevé el seguro. O sea, um, pre- prevé, o sea, ay, A ver, primero yo le voy a dar una característica de estos seguros. Una primera característica es que las prestaciones son en especie y son en dinero. ¿Estamos bien? sí. Es una característica. La segunda, ¿cuál sería? Mm, es que tiene una cobertura médica. Em, Eso está dentro del concepto de prestaciones, ¿no ve? Sí, sí. ¿Qué regímenes comprende el seguro a corto plazo? A ver, segunda característica, ¿cuáles son los regímenes? Los regímenes son, Te ayudo. Enfermedad es un régimen. ¿El otro? ah, son la enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte. Ya, pues ya, vejez ya pertenece al tema de seguro a largo plazo, ¿no ve? Ah, sí, perdón. Son ¿Cuál es su apellido de la señorita Carolina? Carolina, otro estudiante. Está bien, doctor. Cala Rodríguez Eric Osvaldo. Ala, dice. Sí, doctor. Cala ¿Está Cala Rodríguez. Rodríguez? Sí, licenciado, aquí estoy. Ya, tiene que pararse. Ahí está bien. Sí, ya está, doctor. Muy bien. ¿Cuántas modalidades tenemos con relación al seguro a corto plazo? Modalidades. Ah, no, licenciado. Tal vez lo conoce de otra manera. Por ejemplo, ¿el seguro a corto plazo tiene una modalidad contributiva o no tiene contributiva? Basándonos en la palabra, yo creo que sí, licenciado. Pero tu investigación, ¿qué dice? No, esa parte no la llegué a leer, licenciado, disculpe. Ahí está. Ya, a ver, cuando estamos hablando del seguro de enfermedad común, ¿qué tipo de prestaciones puede haber cuando estamos en un seguro de enfermedad común? Mm, puede ser prestación en especie, en dinero. ¿Ya? ¿Qué más? Prestación en especie, dinero y mm, asistida, asistencia. Asistencia. Asistencia quiere decir servicio. Sí, sí. Muy bien, a ver, vamos a ver prestación en dinero. Hable sobre la prestación en dinero. Mm, la empresa puede ayudar al empleado o al familiar, ya que en caso de que no cumpla con el, ¿cómo se dice esto? El- con el estado financiero adecuado, no tiene una estabilidad No, económica. no se puede ayudar porque en este caso la seguridad social es un derecho que tiene el trabajador y un derecho no es una ayuda. El trabajador tiene derecho básicamente a lo que viene a ser esto de lo que es simplemente la prestación en dinero.
Carolina, otro estudiante. Está bien, doctor. Poma Fernández Jessica Roche. Aquí, licenciado presente. ¿Está bien ya la señorita Carolina? No lo puedo ver, doctor. Aquí, ¿me puedes escuchar? Ahí está levantando su manito, Carolina. Sí. Muy Un bien, poquito más señorita atrás. Poma. Ya. Estamos hablando acerca del seguro de enfermedad común y estamos hablando acerca de la prestación en dinero. ¿Usted puede hablar de la prestación en dinero? De la prestación del dinero, licenciado, no lo he leído. Ya, a ver, vamos a hablar entonces de la prestación en servicios. Ya. ¿Cómo se presenta la prestación en servicios en un seguro a corto plazo por enfermedad común? ¿Se puede prestar en una empresa? Pero, a ver, si es enfermedad, estimada niña, si es enfermedad, entonces, ¿necesita de un médico o no necesita de un médico? Sí necesita de un médico. Entonces, ¿estos médicos son personales o qué tipo de médicos? Son personales, licenciado. No, mire, eso, el seguro a corto plazo, otra de las características es que está regentado por una caja nacional de salud, ¿vale? Sí. ¿Usted ha visto que hay cajas nacionales? Ahí dice Caja Nacional de Salud, Hospital Obrero, todo eso, ¿ha visto? Sí. Bueno, ellos prestan servicios. Eso se llama prestación en servicios. A ver, la prestación en especie. No sé, licenciado. ¿En serio? Pero no investigaste esa parte. Cuando un trabajador recibe un jarabe, recibe unas pastillas, ¿es prestación en servicio o es en especie? En especie. No es tan sencillo, mira cómo no has podido investigar eso. Otro estudiante, Carolina. Está bien, doctor. Silva Adubiri Jessica. ¿Está presente? Otro estudiante, Carolina. Torres Gil- Ahí está, doctor. Silva. No, ¿está no, en la exposición, Carolina? No, licenciado, tiene que levantarse. ¿se puede, Lice? Por favor. No entiendo nuevamente. Licenciado, quisiera pedir permiso el día de hoy. No soy del grupo, ahorita soy de otro grupo. Por temas Adelante. de salud, por favor, ¿me puedo Bien. retirar? ¿Está Silva, Carolina? Sí, doctor, estén ahí. ¿Dónde está estudiante Silva? Aquí presente, licenciado. Sí, correcto, está ahí presente. La señorita Silva nos va a hacer referencia, a ver, al tema. ¿Sabe en qué consiste la modalidad contributiva del seguro a corto plazo? Sí, como licenciado, ¿en qué se refiere la modalidad contributiva? Sí, a ver, ¿se ubica la modalidad contributiva del seguro a corto plazo? ¿De qué trata? ¿Sería para el bienestar de las personas? Pero, ¿qué le sugiere la palabra contribución, contributiva? No sabría decirle, licenciado. Ya, bien, vamos a estudiar ahora lo que se llama el seguro de maternidad. ¿Comprende o no comprende el seguro de maternidad, el seguro a corto plazo? Sí, sí comprende, licenciado. Muy bien, entonces, ¿qué es el seguro de maternidad? Sería un seguro contributivo. No, estamos hablando del seguro de maternidad ya. ¿Qué es el seguro de maternidad? ¿Cuándo hay seguros de maternidad? El seguro de maternidad sería cuando cuando una mujer embarazada está gestando, se puede decir, licenciado. ¿Ya hay qué más?
cuando está en el proceso del embarazo, se puede decir que cumple, ¿no? En 9 meses. Perdón un minuto, señorita Silva. Carolina, este grupo es seguro a corto plazo, ¿no? Sí, doctor. Ah, ya, está bien. A ver, vamos a ver, ¿qué tipo de prestaciones existe con el seguro de maternidad? ¿Nos puede enunciar? Sería los subsidios, licenciado, el subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia, el subsidio de prenatalidad o prenatal, y esos creo que son, licenciado. A ver, vamos a ver. Primero, a ver, vamos a estudiar. ¿Habrá prestaciones en dinero en el seguro de maternidad? Sí, sí, sí existe, licenciado. Muy bien, ¿cómo se llama esta prestación en dinero? Sería a ver, el subsidio prenatal sería. No, 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 nada que ver. Solamente imagínate, cuando una trabajadora Ya. suspende su actividad 3 meses, ¿no tiene sueldo? ¿No tiene salario? Sí, sí tiene, licenciado. Ya, sí tiene salario. ¿Cómo se llama ese salario desde el punto de vista del seguro a corto plazo? No sabría decirle, licenciado. Se llama pues simplemente subsidio de incapacidad temporal por maternidad, se llama, ¿no ve? Ah, sí, Otro estudiante, Carolina. Está bien, doctor. Torres Jiménez Estrella María. ¿Está presente? Otro estudiante, Carolina. Licenciado, estoy alzando la mano. Perdone, señorita. Está sin cámara. No estoy con cámara. Mueve un poquito más, no se ve tu camarita. A ver. ¿Ahí? Carolina. Sí, doctor, ya se lo puede ver. Bien, estamos hablando del seguro de enfermedad común. ¿De qué trata este seguro de enfermedad común, señorita Estrella? Este seguro cubre lesiones, cosas que se pueden hacer atender ese mismo momento. ¿Por qué se llama pero enfermedad común? Yo he explicado varias veces esto en clases. Porque son situaciones muy recurrentes. Sí, porque ¿Qué más? Lesiones. Resfríos, cubre resfríos. Muy bien. Ya, a ver, ¿qué tipo de prestaciones tiene este tipo de seguro? Hace rato un compañero ha dicho los tipos de prestaciones. Carolina, 8, estudiante. Está bien, doctor. Huanca Mamani Jimena. Presente, licenciado. ¿Por qué se llamará entonces seguro por enfermedades comunes? Como dijo mi compañera, cubre lo que son las enfermedades, resfríos, lesiones y
puede adquirir lo que lo cubre, lo que, o puede adquirir lo que puede ser préstamos de dinero y especie, en donde en el dinero le puede pagar los días que la persona esté inhabilitado, su sueldo va a correr, ya que la empresa se hace cargo del 100% los primeros 4 días y luego creo que es de 70 o 75%. En especie se le puede dar lo que son los jarabes o los medicamentos que la persona puede adquirir para que pueda estar bien. ¿En servicio? El servicio, la atención que puede obtener el licenciado en la caja de salud. Muy bien. Carolina, otro estudiante. Está bien, doctor. Chávez Aguilar Wendy. Presente, licenciado. ¿Me ve en pantalla, licenciado? Sí, señorita Chávez, lo podemos ver. Está bien, licenciado. A ver, vamos a hablar acerca del tema de el seguro de riesgos ocupacionales. ¿Por qué se ¿Riesgo llama seguro profesional, de licenciado? riesgos ocupacionales? O riesgos profesionales también, ¿no? Está bien, licenciado. Quiere que le detalle el tema, ¿verdad? Claro, Bueno, claro. acerca de los riesgos profesionales, van a ser seguros que se van a otorgar a los asegurados en caso de que estos sufran un accidente. Y en este caso, si vamos a hablar de la prestación, ya sea en especie o en cantidades monetarias en dinero, estos van a prevenir por ser accidentes. Estos también les van a proporcionar lo que son atención médica, ya sea enfermedades, y estas van a ser inmediatas, ¿no? Porque han sido ocurridas en el transcurso laboral. También tienen derecho a recibir atención médica especializada, ya sea también en operaciones. Y en cuanto al dinero, podría decir que estos seguros por enfermedad, por riesgos profesionales, perdón, van a ser equivalentes al 75% del salario que van a ser cotizables de su sueldo, y también se les va a pagar el 90% del salario desde el primer día que haya ocurrido el accidente. Otro estudiante, Carolina. Esos son todos, doctor. Vamos a grabar entonces, Carolina, ¿ya? Ya está, doctor. Bien, en la fecha 7 de octubre se procedió a la evaluación del grupo Seguridad o Seguros a corto plazo, siendo el resultado el siguiente. Carla Rodríguez con evaluación, Chávez Aguilar con evaluación, Juan Camamani con evaluación, Loza Villalobos con evaluación, Mendoza Mamani con evaluación, Poma Fernández con evaluación, Silva Adubiri con evaluación, Shumi Guarachi con evaluación, Torres Jiménez con evaluación. Pregunta al grupo, ¿hay algún estudiante que no ha sido evaluado y está presente el día de hoy? Pregunta número 2. ¿Alguien que ha expuesto no debió haber expuesto el día de hoy? Bien, está concluida entonces la actividad de desarrollo de este trabajo. Restan 5 minutos para terminar la clase. Proseguimos con el tema del despido justificado por incumplimiento total o parcial del convenio. Despido justificado por incumplimiento total o parcial del convenio. El término convenio implica una decisión tomada en común por dos o más personas. Desde el punto de vista laboral, implica fundamentalmente el acuerdo o la decisión que toma el trabajador conjuntamente con el empleador.
La causa de despido se genera por el incumplimiento, ya sea en forma absoluta, como dice total, o en forma parcial, del acuerdo que tenga el trabajador con su empleador. Ejemplo, realizar una actividad laboral en un plazo de 20 días y no se cumple dicho plazo. Estudiamos la siguiente causa. Despido por robo o por hurto del trabajador. Despido justificado por robo o hurto por el trabajador. Robo y hurto, robo e hurto implican apoderarse de una cosa mueble de una forma ilegítima y ajena. De tal manera que lo que diferencia al hurto del robo es que el hurto se produce con el simple apoderamiento de la cosa mueble ajena y en el caso del robo, por una apoderación de la cosa mueble ajena con uso de violencia, de intimidación y de amenaza. Ejemplo de hurto es cuando el trabajador se apodera de instrumentos del trabajo, como por ejemplo llevar hojas para su uso personal. Y ejemplo de robo es hacer volar los candados y las chapas de un depósito para apoderarse de dineros o de materiales de trabajo. En ambos casos, procede el despido justificado del trabajador. Siguiente causa, despido justificado por vías de hecho, despido justificado por vías de hecho, injurias o conducta inmoral del trabajador. Y nos quedamos en ese subtítulo. Bien, jóvenes, un gusto trabajar con ustedes. Dios mediante.